Quería darles cuenta de los temas tratados en la Junta de Gobierno Local de hoy, día 7 de septiembre de 2023. Les quiero destacar los puntos que yo creo que son más importantes y que son los siguientes. Hemos aprobado la certificación final de las obras de mejora de la pavimentación del Padre Claret. Había un exceso del 10%, que es justamente lo máximo que se permite en estos contratos y que, según lo que me dicen, es algo bastante habitual, bastante normal en la mayor parte de las obras. En este caso, ese exceso del 10% son 21.000 euros que vienen avalados por todos los informes técnicos y se ha aprobado, como les he dicho, y se abonará esta cuantía como certificación final de las obras. Quiero decirles, para dejarles a todos tranquilos, que la obra tiene 4 años de garantía y, como bien saben, estos días estamos realizando todas esas obras que son necesarias para dar una solución, esperemos que definitiva, a los desperfectos que habían surgido en algunos adoquines y también por la aparición de esos blandones, trabajos que yo espero que finalicen en estos días, por lo que han podido ver el carril en sentido de descenso al acueducto de la izquierda es el que primero se actuó y ahora se ha ido al otro carril, de manera que se ha preferido no cambiar el sentido de la circulación para no producir más molestias. Y ahora pues vamos a tratar, como decía, que pueda reabrir esta calle lo antes posible. Yo creo que seguramente sea la próxima semana, bueno, es lo que tenemos más o menos hablado, seguramente a principios de la próxima semana, porque lo que se quiere es dejar este fin de semana de reposo para que el curado y el fraguado sea un poco más efectivo. También en la Junta de Gobierno hemos aprobado las bases reguladoras de la convocatoria del concurso de dibujo, el concurso de dibujo que ya viene siendo una tradición en Segovia, ese que se llama Segovia Ciudad Europea, en este caso 2024, que, como saben, tiene como objeto transmitir las prioridades y los valores recogidos en la Agenda Europea, como puede ser el cuidado del medio ambiente, la digitalización, la promoción de la paz, la igualdad, entre otros, ¿no? Este concurso lleva realizándose ya desde el año 2018 y en él pueden participar, ya saben, niños de edades comprendidas entre los 3 y los 17 años. Los trabajos se podrán presentar hasta el día 27 de octubre y luego, con los 14 seleccionados, ya saben ustedes que se ilustra ese calendario que hace el Ayuntamiento, que se le da el nombre de Segovia Ciudad Europea, que será el calendario que se distribuirá en el próximo año. También se ha aprobado una modificación presupuestaria por transferencia de crédito para la contratación de una asistencia técnica para la gestión de la subvención concedida por el Ministerio de Comercio y Turismo para el fortalecimiento de la actividad comercial en zonas turísticas. Es una transferencia por valor de 18.150 euros, por la que, como digo, se va a contratar esa asistencia técnica que va a servir, una asistencia técnica externa, que va a servir para la asesoría, la gestión de todas las ayudas al comercio que se ha recibido, para que cuando además lleguen todos los trámites a contratación, sea todo mucho más fácil y, sobre todo, mucho más rápido, ¿no? Estamos buscando, sobre todo, agilidad, eficacia, eficiencia en todos los procedimientos de gestión que hay en el Ayuntamiento, y esto puede ser de los favores, ¿no? En concreto, como recordarán, estamos hablando del proyecto del Buen Comercio, que, además de otras actuaciones, está la reforma del mercado de la Buena, la reforma del mercado de los muertos y la reforma de los aseos en los baños públicos de la Plaza Mayor, para los que hay una actuación de 2 millones de euros, de los cuales el Ayuntamiento, es decir, los 400.000 euros es la parte que pone el Ayuntamiento, y 1.979.057 lo que llega de fondos europeos. Del punto del Pleno, también les quiero informar de la modificación presupuestaria
presupuestaria mediante crédito extraordinario para gastos corrientes e inversiones con respecto para temas deportivos, que se ha hecho es una modificación presupuestaria de 91.500 euros que irán destinados al mantenimiento y a la reparación de instalaciones deportivas. Y en concreto, la división de estos 91.500 euros son 36.500 para hacer reparaciones y mejoras en la piscina cubierta José Carlos Casado, como va a ser la reparación del intercambiador, la caldera, la instalación de varias válvulas, la sustitución de la hidráulica de la sal de depuración o la adquisición de una cortina de calor para el vaso. Actuaciones que eran absolutamente imprescindibles para evitar las quejas fundadas que había hasta ahora de los usuarios de esta piscina y que esperemos que sean también definitivas. Por otro lado, se van a invertir 15.000 euros para poner nuevas las máquinas que hay en el gimnasio de las pistas de Valetiempo, porque en nuestra visita durante la campaña electoral vimos que eran máquinas absolutamente viejas, en desuso, deterioradas, y que yo creo que nuestros deportistas requerían que se les atendiera con esta renovación de ese material. También se van a invertir 20.000 euros para la instalación de luminarias de focos LED y sustituir las que hay actualmente en el campo de fútbol Mariano Chocolate, algo que era absolutamente imprescindible a la vista de la pésima iluminación que tenía este campo. Y por último, también se van a invertir 20.000, se van a dejar previstos 20.000 euros para que cuando llegue el momento de que la gimnástica segoviana dispute sus partidos de la Copa del Rey, el Ayuntamiento puede hacer la instalación de las luminarias necesarias para que el partido pueda ser retransmitido por televisión, tal como exige la Federación. Hasta aquí los temas tratados en la Junta de Gobierno. Y yo, antes de darles paso a las preguntas que pudieran formular, quiero salir al paso de toda la polémica que se ha difundido esta semana por parte de algunos grupos políticos de la oposición y de algunos de sus portavoces. Quiero decir lo primero que el Partido Popular siempre, por pura responsabilidad y respeto institucional, ha aceptado todas las propuestas salariales que han presentado los sucesivos gobiernos del PSOE. Bien con su apoyo, bien con su abstención, siempre han salido adelante con esta fórmula del Partido Popular, incluida la última en el año 2019, en la que la alcaldesa Clara Luquero pues, actualizó su salario, y después también en el año 2022, hasta hace unos meses, la alcaldesa Clara Martín actualizó sus sueldos. Y lo actualizó en 21.000 euros más, un 47% cuando pasó de concejal a alcaldesa, pues llegando a más de 66.000 euros. Pero miren, hablando de porcentajes, no es esta la subida porcentual más grande que se ha producido en la historia de nuestro ayuntamiento. Nada más llegar, el primer alcalde de un gobierno socialista se asignó a sí mismo una subida del sueldo del 62% con respecto al anterior que cobraba su salario, que era el recordado Ramón Escobar, 62%. Y aquí yo creo que si hablamos de porcentajes, ese 62% pues, hizo que hace 20 años el primer alcalde del gobierno socialista se pusiera su sueldo en más de 56.000 euros, que entonces, ya les digo, era de las nóminas más altas entre las capitales de provincia de la comunidad. Curioso, un detalle. Entonces, no existía límite
para las remuneraciones de los cargos electos. Y me gustaría matizar la frase que se ha utilizado durante todo este tiempo de que no se viene, y que dije yo, de que al ayuntamiento no se viene a pagar dinero. Lo que quiero dejar bien claro es que el paso por la política no puede ser un asunto en el que se vea limitado porque se signifique una pérdida económica para quien se decida ejercer. Los trabajadores que tienen cierta cualificación, y a mí me acompañan tres de esas personas que creo que tienen una altísima cualificación en su demostrada capacidad de gestión a lo largo de su vida laboral, entiendo que deben tener una nómina que, si no es igual, sí que se acerque en lo máximo permitido a lo que percibían fuera del ayuntamiento. En caso contrario, la política siempre se vería limitada a ciertos márgenes por arriba y por abajo en cuanto a sueldos y en cuanto a situaciones laborales. La política, desde luego, no puede traducirse nunca en el enriquecimiento de nadie, pero, insisto, tampoco resultaría atractiva si acaba suponiendo costes económicos para quienes la ejercen. Y en este sentido, y saliendo un poco al paso de las declaraciones que ha hecho la portavoz socialista, Clara Martín, sí que quería decir que haga las comparaciones debidamente, porque compara el sueldo, el salario, la retribución que en principio está propuesta para el alcalde, con el que tenía la alcaldesa, pero hace 4 años, como les he dicho. Esos 61.169 con los que la alcaldesa Clara Luquero empezó el mandato corporativo, pero no se acuerda de que ella, 3 años después, subió esos 61.000 euros de la alcaldesa Luquero a los 66.000 euros que se propuso ya en el mismo mandato corporativo 3 años después. Es decir, el cambio de concejal a la alcaldesa, como decía antes, para un año de mandato, pasó de ganar 45.000 euros a ganar 66.000. En cifras de porcentaje que tanto parecen gustarle a la portavoz socialista, un 47% de incremento en el sueldo que percibía del ayuntamiento. Por otra parte, sí que quiero decir también que durante su época de concejala de urbanismo no tuvo reparos en disfrutar de una liberación al 90%. No solamente ella, algún concejal más del equipo de gobierno también tenía esa misma liberación. Y ahora critica el hecho de que haya concejales al 95% de liberación. Les voy a echar las cuentas. El 90% son 31 horas y media. El 95, 33 horas, 15 minutos. Es decir, 1 hora y 45 minutos es la diferencia entre lo que para esta socialista comprometida y con la vocación de servicio, eso de disponer de un 10% de su tiempo para tareas ajenas al ayuntamiento le parece perfectamente válido, mientras que si es el 5% más, esa hora y 45 minutos más, ya no vale. Esto creo que es lo que se llama actuar con hipocresía y con una doble vara de medir que es propia del populismo y más que de otra cosa. Pero también quiero hacer mención a las declaraciones de otra portavoz, la portavoz del Grupo del Partido Ciudadano, dentro del Parlamento, sobre las declaraciones que ha hecho ella sobre las retribuciones, ¿no? Y sinceramente solo cabe asombrarnos de la atrevidad que es esta señora. Porque yo lo siento mucho, pero creo que no puede tratar de engañar a todo el mundo. Esta servidora de la ciudadanía, distinta a todos los demás, y solo empeñada en servir a los ciudadanos, como dice, resulta que desde el año 2019 hasta el año 2022 cobró de la administración pública 80.000 euros. Repito, 80.000 euros. Porque tenía un sueldo de liberada en la Diputación de 60.000, 59.000 y pico, para ser más exactos, y en sus ratos libres acaparaba las asistencias de su grupo a órganos colegiados del ayuntamiento
que le hacían ingresar otros 20.000. ¿De qué nos da defiende la señora Otero? ¿Quién está tratando de estafar a los segovianos? Otero fue, sin duda, la concejala que más dinero público cobró de las administraciones en los últimos 4 años. Con respecto al portavoz de Segovia en Marcha, el señor San Juan, pues diré que en puro ejercicio del populismo, el populismo además más descarado, también se permite enjuiciar las retribuciones de terceros y habla de los incrementos con asistencia a órganos colegiados y a grupos políticos como si no fueran con él, y como si no fueran a su cuenta corriente, a la de su partido o a la de quien él crea conveniente. En el anterior mandato corporativo, él acudía a todas las comisiones, plenos y demás organismos cuyas retribuciones sumaban sin ningún complejo en su nómina como trabajador, a su nómina como trabajador de la administración. Y eran otros 20.000 euros al año. Supongo que en el ánimo de reducir los gastos de la administración local, pues hará patente, y hacer patentes esa vocación al ciudadano de aplicar la coherencia a las críticas vertidas en los últimos días. Los concejales de la oposición renunciarán voluntariamente a la percepción de sueldos y retribuciones. Eso sería lo coherente, ¿no? Si votan en contra y se han aprobado, estarán de acuerdo conmigo con que lo normal sería que renunciaran. Están a tiempo, por lo menos. Muy bien, pues esta es la información que les quería hacer llegar al respecto de todo lo que ha tratado la Junta de Gobierno Local, y a partir de aquí quedo a disposición, pues, si quieren hacer alguna pregunta a las personas que me acompañan con respecto a las responsabilidades que ostentan, o a mí personalmente como alcalde. Sobre lo que comentaba al principio de la obra del Padre Claret, que ha especificado que se para todo el fin de semana para acabar, la previsión inicial del concejal, y no sé si suya también, era que estuviese abierta con normalidad con el inicio del curso escolar. ¿Ha habido algún contratiempo, algún retraso? Bueno, el contratiempo lo metimos en 4 días, si me permite. Hoy empieza el curso escolar y luego hemos dicho que al principio de la semana vamos a tratar de que sea el mismo lunes cuando se habla. Bueno, pues un poco de margen de seguridad, dar 3 días más no parece descabellado. Y yo tampoco parece que sea un incumplimiento de lo que se dijo entonces. Al inicio del curso, es verdad que el inicio del curso escolar es hoy, en el primaria. En el primaria, sí. ¿Entiendes? Pero sí, efectivamente, habíamos hablado de eso. Bueno, vamos a ver si en estos 3 días nos da tiempo para que flague un poquito más, para que se cure un poco más toda la obra y podamos tener ese margen de seguridad de 3 días más. Sí. Sobre lo mismo, en la certificación final de obras dice que hay un exceso de un 10%. Imagino que hay un 10% sobre el precio de adjudicación de los trabajos. De las mediciones de los trabajos que se han hecho y que valorados son esos 21.000 euros. Vale, o sea que... Vamos a ver, usted sabe que cuando se hace una obra, al final siempre la empresa lo que hace es medir la ejecución que se ha llevado a cabo, y siempre suele ser bastante frecuente, según lo que me han dicho los técnicos, es bastante frecuente que haya un exceso de obra, pues producido porque a lo mejor no se ha dimensionado bien el proyecto, o porque ha habido que acometer pequeñas obras o modificaciones a mayores, o los yaques, si me permite, utilice esa expresión popular, ya que estamos aquí, vamos a cometer esta pequeña modificación, ¿no? Eso es lo que produce que muchas veces las empresas hagan esta medición al final de obra y se produzca ese exceso, que en este caso son esos buenos. Sobre Padre Claret también ha dicho que se ha preferido mantener un solo sitio de circulación para minimizar las molestias. No sé si el Ayuntamiento ha tomado nota o incluso ha llegado a recoger datos para medio o largo plazo poder estudiar que Padre Claret sea de un único sitio de circulación. Pues sí, tenemos en previsión la posibilidad de que, acompañando a las determinaciones que tenemos que tomar para esa zona de las bajas emisiones, esta puede ser una medida que podamos implementar, ¿no? El hecho de que Padre Claret solamente ya tiene un sentido, lo cual reduciría a la mitad
el tráfico, cuando menos de los vehículos pesados, y también me estoy refiriendo ahora a los autobuses grandes, que son los que pasan por ahí, y que seguramente serviría para conservar la actuación, la obra de Quiero confirmar, ¿han tomado datos entonces, por ejemplo, de estos 8, 9, 10 días de No, obra? lo que hemos tomado como referencia es el flujo del tráfico. Lo que pasa es que, aquí les voy a decir una cosa, el flujo del tráfico sería interesante medirlo en época escolar. El flujo del tráfico ha sido bastante efectivo, es decir, no ha habido grandes atascos, algunos en la calle San Gabriel, pero esta medición correspondería hacerla, insisto, durante el curso escolar, que es cuando pueda afectar un poco más por la cercanía de algún colegio. Entonces, aunque ha funcionado bien y nos ha dado un sentido optimista en la utilización de esta vía con un sentido solamente, pero hay que estudiar más. Entiendo que ese estudio a futuro también va acompañado de un único sentido en San Gabriel. Claro, se tiene que hacer San Gabriel en un sentido y Padre Claret en el contrario, claro. Esa sería la fórmula. ¿Y sería en sentido bajo? No lo sé, no lo sé, porque ahí eso tiene que ser parte de la determinación del estudio que hagan los técnicos y que en un momento dado se vea si es más interesante que Padre Claret sea de bajada, sea de subida, o que sea, como estamos diciendo, tomado por hecho de un sentido único. Vamos a verlo. Y luego, si somos capaces de implementar esas medidas que dirán todos ustedes, de la aparición de la puesta en marcha de las lanzaderas y tal, y suprimir una parte de los vehículos grandes de transporte colectivo, bueno, pues eso es todo un estudio que tenemos que hacer y en el que estamos ahora mismo para. Además, como les decía, que tiene mucho que ver con las determinaciones que tomemos de la zona de las emisiones. De mañana, ¿qué previsión tiene cuando la votación del tema de las retribuciones? No sé si cree que tendrá que hacer uso del voto de calidad. Ha habido contacto con vos, que es el único grupo de la oposición que no ha hecho declaraciones ni ha dicho su posición en el pleno. ¿Qué puede decirnos de eso? Como recordarán, yo siempre he dicho que mantendría abierta los canales de información y de buscar acuerdos con todos los grupos políticos. Y es lo que hemos hecho. Nos hemos reunido con todos los grupos políticos. Lo que voy a hacer me va a permitir que diga que no tengo la bola de cristal, pero evidentemente yo les he pedido a todos los grupos políticos que apoyen nuestras propuestas para las retribuciones, para las asignaciones y los pagos por dietas. No le puedo decir lo que va a hacer uno y lo que va a hacer otro. Tenemos que hacer conversaciones con todos. Pero si puede confirmar que faltará una concejala de vos, ¿no? Ni confirmo ni desmiento. No lo ha comunicado. No, ella no ha comunicado nada y yo eso lo conozco lo mismo que ustedes por la información que ha aparecido en algún medio, bueno, en algún blog, en algún medio, pero que no lo sé. Y yo tampoco voy a presionar a nadie para que esté o no esté o haga lo que tenga que hacer. Para mí, desde luego, si no está, pues tendrá el mismo tratamiento que si es un voto en contra o si es un voto a favor, o una excepción. O sea, cada uno de los que según consecuencia. Sobre el mismo tema, si me permite otra pregunta, da la impresión, porque no es el primer cargo público, cargo electo, que se encuentra con críticas por subirse retribuciones, que a lo mejor la opinión pública pues, calan más las críticas que las explicaciones que ha estado dando de los concejales. Por eso no tiene por qué, digamos, perder dinero. No, bueno, yo no digo que no tengan que perder dinero, porque ellos lo van a hacer, van a perder dinero. Pero creo que lo que quiero decir es que el ejercicio de la política no tiene que estar siempre destinado a las personas que se pueden permitir el lujo de perder dinero o que no tienen una asignación y que les digo de perder dinero. Si hay falta de cultura política en general, no solo de los políticos, sino de la sociedad, que puede costarle, digamos, durante este mandato, pues que puedan estar recordando cada cierto tiempo, es lo que hizo fue subirse el sueldo, por ejemplo. Mire, algunos de los portavoces que han hecho declaraciones durante esta semana han dicho que vaya prisa que hemos tenido para llevar este tema al pleno. Yo le puedo decir que ha sido bastante menos que la que tuvieron otros gobiernos socialistas que lo llevaron en el pleno del mes de junio.
Pero mire, lo he dicho claramente antes, ¿no? El Partido Popular siempre ha favorecido y ha permitido que salieran adelante las retribuciones de todos los gobiernos que han habido durante los últimos 24 años. Todos. Les he dicho con su apoyo, a favor o con su abstención. También les digo que les he dicho cifras, ¿no? Cuando hablo de porcentaje me sube de un 62%, de un 46%. No son cifras que serán más altas o más bajas, pero desde luego el Partido Popular siempre ha sido leal a quien le correspondía esta atribución y por tanto lo han permitido y lo han favorecido o lo han apoyado. Es un tema que, ya me lo dije el otro día, es muy fácil hacer demagogia con él. Es muy fácil. Y los populistas, desde luego, enseguida salen con este tema porque saben que va a calar muy hondo en la ciudadanía. Yo lo que propongo es gestión. Gestión, y lo propongo con personas que me acompañen con una acreditada, demostrada valía y capacidad de gestión en sus anteriores responsabilidades laborales. Con lo cual, yo lo que creo es que la ciudadanía lo que me gustaría que hiciera es que confiaran en este equipo, porque nosotros vamos a demostrar que los sueldos que se han pagado en las anteriores corporaciones han sido absolutamente inmerecidos, por mucho que fueron pagados, porque no han hecho nada fácil. Respecto a la asistencia técnica solicitada para la gestión de la solución del plan de comercio, se asume que el ayuntamiento no puede gestionar de forma interna y con sus propios medios este programa. Se asume que en el ayuntamiento hay un déficit de personal que hasta ahora viene provocando que en varias de las áreas de nuestro ayuntamiento haya una incapacidad demostrada para sacar los temas de los proyectos que hay presentados. Hablamos de áreas como el urbanismo, contratación, personal, áreas que son absolutamente imprescindibles para que se consiga echar adelante los proyectos que hacen que esta ciudad vaya hacia adelante. Si tengo que contratar asistencia técnica externa para otras áreas, lo haré exactamente en favor de que los ciudadanos no tengan que esperar 2 años para una licencia, de que los ciudadanos no tengan que esperar más de 2 años para permisos o para que esté la ciudad absolutamente anclada en el pasado. No me importa decirlo. Si tengo que buscar ayuda, evidentemente ya estamos preparando para el año que viene, que tendrá que ver con los presupuestos, evidentemente, una ampliación del personal que tiene el ayuntamiento para evitar vernos obligados a tener estas asistencias técnicas externas que hemos contratado, ¿no? Pero mientras tanto, porque es un proceso, como usted sabe, bastante largo, pero mientras tanto no podemos permitir que siga ocurriendo lo que durante tanto tiempo lleva pasando en el ayuntamiento. ¿Y para otros proyectos seguirá la misma línea? Si hace falta, sí. Yo les dije también cuando comparecí ante ustedes en otras ocasiones que este equipo de gobierno no va a permitir que se pierda un solo euro de las subvenciones recibidas. Tendremos que hacer contrataciones externas, tendremos que hacer cambios en lo que eran nuestros proyectos, pero desde luego no se va a permitir que se pierda un solo euro. Haremos todo lo posible. Sobre este asunto relacionado, y pensando que también está el concejal de urbanismo, el pasado lunes el presidente de la patronal de la construcción de Segovia comentó que durante el mes de octubre los gerentes del área de urbanismo iban a estar todos de vacaciones. No sé si eso va a ser así, cómo va a quedar el área durante ese mes de octubre y cómo marcha también la reurbanización de ese área que acumula tantos problemas. Uno de los problemas que nos hemos encontrado, tal como dice el alcalde, es que no existe una buena gestión de personal en el ayuntamiento. Por tanto, no existe un plan de vacaciones que nos permita controlar los flujos de vacaciones de ese personal. Sí que le puedo indicar que en el mes de octubre estará perfectamente atendido dentro de nuestras limitaciones también anunciadas por el alcalde
todo el servicio de urbanismo. De hecho, le puedo indicar que en el mes pasado, cuando estuvo de vacaciones el jefe de servicio de urbanismo, estaba el adjunto estaba trabajando, y eso es lo que pretendemos que se haga en todas las circunstancias y en todos los momentos. ¿Cómo marcha la reorganización del área? Bien, como ha dicho el alcalde, tenemos un déficit muy importante de personal. Hay una dificultad seria de sacar a tiempo todas las peticiones y todas las licencias que se están realizando. Hay determinados retrasos en el planeamiento, en el sentido de que hay que hacer determinadas modificaciones. También es verdad que, como habrán visto ustedes, se van aprobando sucesivas y amplias modificaciones del plan de áreas históricas, por ejemplo, que nos hemos encontrado cuando hemos llegado. Eso, evidentemente, supone que el plan de áreas históricas, que no tiene una cierta antigüedad, tiene algunas deficiencias porque se están haciendo sucesivas modificaciones puntuales para adaptarlo a determinadas necesidades o a la corrección de determinados errores. Eso, evidentemente, ralentiza la gestión del área de urbanismo. Y luego, en relación con el tema de licencias urbanísticas, en este momento solamente tenemos 3 arquitectos. Quiere decir esto que hay ese déficit que estaba anunciado, efectivamente. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer una convocatoria de plazas de arquitectos y de aparejadores con carácter interino, que está gestionándose en el propio servicio y que pasaremos al personal. Servicio de personal que carece de jefa de servicio que se ha jubilado y que está también bajo mínimos. Con esas circunstancias estamos trabajando, estamos seguros que en unos meses podremos haber dado los cuidados de urgencia necesarios para tratar de actualizar la gestión tanto del planeamiento como de la licencia, que la verdad nos preocupa mucho. Esto, si me permiten, demuestra la falta de proactividad que los equipos de gobierno socialistas anteriores han tenido. Porque si yo me fijo en otras administraciones más cercanas, yo les puedo decir que en situaciones muchas veces parecidas, la Diputación Provincial ha hecho un ejercicio fabuloso de anticipación, y ante la jubilación o la fuga de, en algún caso, de alguno de los técnicos contratados, pues han sacado ofertas públicas de empleo que servían para cubrir esas plazas, o ofertas para interinos, o tenían bolsas preparadas, de manera que la Diputación pues no ha tenido este problema. Una buena gestión de personal que hace ver que se traduce en un buen servicio para el ciudadano. Aquí no ha habido una proactividad y, por tanto, lo que hemos conseguido es que nos encontramos con servicios que están prácticamente todos, evidentemente unos con más, que producen más problemas a la marcha del ayuntamiento que otro, pero están prácticamente todos en déficit de personal. Pero es que hablamos incluso hasta de los carpinteros, de los fontaneros, de todo el mundo. Todos los servicios están con unos déficits importantísimos. Entonces, muchas veces la ciudad no puede estar como a nosotros nos gustaría, porque los carpinteros, si están montando escenarios, no están arreglando bancos. O si los fontaneros, si están arreglando las continuas averías que tenemos en nuestra ciudad, no están haciendo las modificaciones que tenemos que hacer en los edificios municipales o en las calles para evitar que se produzcan estas averías. Esta es la realidad. Me da igual hablar de personal administrativo que de personal jurídico, del personal que acomete, como les decía, las obras de electricidad, de fontanería, de carpintería. No tenemos personal. Mire, les voy a poner un ejemplo, y lo he dicho antes. Hay un montón de bancos en Segovia que están desguazados. Desde hace más de un año y pico hay un buen número de bancos guardados en los almacenes de Ontoria a la intemperie, estropeándose, porque no les da tiempo a los carpinteros, como sería su trabajo, para sustituirlos. Esta es la realidad. Y si subimos un poco en esa cualificación, pues personal, policía, urbanismo, contratación, estamos con cuello de botella que no nos permiten, no les digo ya intervención, pero que no nos permiten que muchos de los proyectos que tenemos en mente puedan ser viables o puedan empezar, cuando menos.
En este momento, pues, después de unos 80 días después de la toma de posesión, pues evidenciamos que estamos atados de pies y manos para poder llevar a cabo muchas de las actuaciones que nos gustaría, con la rapidez que pretendemos. Ellos mismos nos dicen en algún momento: oye, parad, que nos estáis atosigando incluso, porque somos los que somos. Esta es la realidad de este libro. Esta es la herencia que hemos recibido. Y lo comparo, le comparo con la Diputación, donde ven ustedes continuamente cómo se están presentando nuevos funcionarios que toman posesión, con ofertas públicas de empleo amplias, sustituyendo las bajas que van teniendo. Eso es la realidad. ¿Se atrevería a dar un porcentaje sobre cuál es el déficit de personal del Ayuntamiento de Segovia o cuál es la necesidad de ampliación de personal? Yo no, sinceramente, no me atrevería, porque todo lo que sé es de manera que van viniendo todos los concejales y te dicen todos lo mismo. No me atrevería a decir cuál es el déficit, pero sí que le digo que no está el concejal de empleo, pero le puedo decir que la oferta pública de empleo que queremos sacar para el año que viene es muy alta. ¿Pero se puede cuantificar? No, ya digo que no. Ya digo que yo por lo menos no sé si tenemos algún dato de los demás, pero toda la información que tengo es porque me van diciendo todos los concejales según sus áreas de actividad. Está comentando, señor alcalde, ahora mismo un remanente de bancos estropeándose. El jueves pasado habló de un vehículo que de repente aparece en unos almacenes sin uso. Habló de las cucarachas que se acumulaban y no se instalaban. Hay sorpresas continuas en sus inspecciones de material. Además de faltar personal, se excede compras de material. Hay un caos entonces organizativo del equipo anterior. ¿O qué sucede? Porque las declaraciones que va haciendo nos alarman al escuchar todo este despropósito. Pues las cucarachas las han visto usted instaladas y no las hemos comprado nosotros, llevaban compradas en el 2022. El camión lo verán en uso, está todavía en un taller que está poniéndolo en marcha, porque 3 años parado ha dicho que quedara inoperativo, y que es el camión con el que, con recursos propios, el ayuntamiento limpiará los informes, sin tener que acudir a contratos menores con empresas externas. Lo verá dentro de poco, y los bancos, cuando usted quiera, les subo y se los enseño allí almacenados, nuevos a la intemperie. No, si no pongo en duda. Quiero decirle, si lo que quiero decir es que esta es la realidad. Esta es la realidad y más. Pero yo no les engaño. Les ponía el ejemplo la semana pasada de la puerta que estuvo 24 años, el cajón que estuvo 24 años sin abrirse, ¿no? Esto yo lo calificaría de desidia, de desinterés. ¿Qué más da? ¿Me permiten que les cuente algo grave? Miren, en mis visitas por los servicios, llegué a un momento en el que estaba la fábrica de Borra concretamente, y un funcionario que allí estaba, hablando del material que tenía, los materiales que tenía, que me parecía que tenía una dotación bastante importante de material para los cursos que se hacen allí de formación y tal. Me dijo: sí, pues tenemos un problema, teníamos un dumper y no sabemos dónde está. Como que, sí, bueno, nos falta un dumper, les faltaba un dumper, les faltaban, creo que eran 130 metros de andamios, los europeos, los normalizados, los buenos. 2 traspaletas, 2 carretillas y una hormiguera. Digo, pero esto lo sabía el concejal. Sí, lo sabía. No, pero ¿y este material dónde está? Ante mis continuas preguntas, digo, pero este material estuvo en su momento, la última obra que se hizo fue en la cárcel. Bueno, pero en la cárcel alguien cierra llave. Sí, bueno, pues cuando seguimos con las pesquisas, nos imaginamos que ese material podía habérselo llevado, tal vez sin querer, la última empresa que estuvo allí trabajando. Nos pusimos en contacto con la empresa que estaba allí trabajando, y ¿cuál fue nuestra sorpresa cuando dijeron: sí, está aquí, ese material está aquí? Y ese material es nuestro. Sí, no se preocupen, se lo devolvemos. Nos lo han devuelto. Pero no había ni una denuncia por la desaparición del material, ni una denuncia por un vehículo, un dumper,
producir una desgracia en su utilización, y lo que es más grave, este ayuntamiento seguía pagando el seguro de un dumper que estaba desaparecido. ¿O desde cuándo? Pues no lo sé, 15 pero días perdidos. no 15 días, no. Pero desde el principio del año por lo menos. No sé si más. Esto es una constatación de las cosas que nos vamos encontrando, que son pequeños detalles, pero que siempre pequeños detalles muy zafos, ¿no? Y las fotografías ahí, los bancos, dense cuenta lo que puede estar ocurriendo, lo que podremos encontrarnos todavía cuando sigamos averiguando. En punto, 130 metros de daño, 2 placabetas, 2 carretillas. ¿De qué ha consistido en concreto la actuación? Si se ha habido algún expediente que se haya abierto de sanción. Sí, bueno, lo que pasó es que se produjo una reunión de unas 100 personas, según lo que nos dice Policía Local, en las zonas que hay cercanas a lo que llamamos popularmente las cuevas del Champiñón, en una celebración evidentemente no autorizada, por lo que la policía acudió para instar a que se cesaran en su fiesta y que recogieran todo, mientras que se identificó a la persona que dijo ser el organizador. Bueno, se deshizo la reunión sin ningún incidente. Además de identificarse, ¿se puso algún tipo de sanción? Me imagino que sí, pero todo lo que conozco es la identificación del organizador, el que se eligió como organizador. Es un botellón de alumnos de la University. No les pregunté. Lo confirmo yo porque está organizado en redes sociales. Durante las últimas semanas han vuelto a ser frecuentes las quejas de vecinos, sobre todo del casco antiguo, que hablan de un incremento de las molestias por fiestas tanto en la calle como en pisos universitarios, y estos mismos vecinos, aparte de quejas ya habituales como si incluso están pensando en abandonar sus domicilios, también alertan de un posible incremento del clima de inseguridad y incluso de violencia. Cuando usted escucha este tipo de quejas, ¿qué es lo que piensa y si este problema solo se puede arreglar a través de hablar con las instituciones o hay que tomar algún tipo de medida a mayores? Pues todo. Y lo primero que tengo que decir es lo mismo que dije durante la campaña electoral. Como equipo de gobierno tenemos que ser capaces de buscar el equilibrio y hacer compatible el descanso de los ciudadanos con la diversión de las personas que quieran hacerlo. Personalmente creo que hay que realizar una labor de concienciación y de educación que pasará seguramente por hablar con los centros educativos donde están estos estudiantes, y no quiero hablar solamente de uno, de todos los estudiantes que son universitarios, hablar con ellos, también hablar con los hosteleros, porque creo que esa labor de concienciación y de educación también tiene un papel importante de ellos, es decir, buscar ese canal de información y de diálogo que yo anuncio siempre para todos los temas, ¿no? Desde luego, es un problema con el que estamos muy sensibilizados y les aseguro que lo hemos tratado ya dentro de la Junta de las reuniones que hacemos los concejales para poner al día las cosas, y les aseguro que va a haber un seguimiento mucho más intenso y mucho más riguroso de todos los incidentes. Y cuando haya que actuar, se hará con todo el rigor que permita la normativa. Y esto se va a traducir en que les aseguro que vamos a dejar de hacer lo que estaba pasando hasta ahora. Y en que los agentes de la policía local, en muchos casos, como recordaban ustedes, con algún incidente incluso, se juegan su integridad física para identificar, para formular las denuncias, y después se quedaban en eso, porque no se tramitaban las denuncias. Bueno, pues les puedo decir que hay que poner en valor el trabajo que hace nuestra policía local, y eso solamente se consigue si la segunda parte la llevamos a cabo, y es tramitando las denuncias. Ayer mismo la concejala responsable aseguró que si hay problemas de personal para tramitar estas denuncias, buscaremos la fórmula, como les decíamos antes en
le responde a todo el mundo y creo que vamos a hacer ese plan de choque inmediato para que la gente sepa que no puede quedar impune conductas que se salen de la normativa y que deben ser rigurosamente sancionadas. Entendemos, alcalde, que en ese saco de incivismo estaremos incluyendo asuntos que ya se arrastraban hace meses, de pintadas, grafitis, falta de limpieza en la zona más turística. Perdone que diga en voz alta algo que acabo de ver subiendo a esta convocatoria. Colectivos de personas pidiendo en las zonas más turísticas de Segovia, que realmente son colectivos organizados de la mendicidad. Imagino que se está persiguiendo o que se va a perseguir en conjunto toda esa situación. Mire, no podemos ponernos de perfil en conductas incívicas como la que usted me está refiriendo. No sé en qué punto se han tratado hasta ahora todas esas actuaciones que usted me dice, pero desde luego cuando hablo de ser rigurosos en cuanto al tratamiento de todas estas acciones, efectivamente trataremos todo, como lo venimos haciendo. Como yo sé que el policía local lo viene haciendo y me consta que hay denuncias que no sé si se han tramitado después, pero denuncias, por ejemplo, por orinar en la calle. Me consta. O sé que hay denuncias cuando han pillado, que es muy difícil porque los grafiteros ya se cuidan muy mucho de que no los pillen, pero cuando han pillado a algunos de ellos. Por tanto, todas esas conductas, evidentemente, serán tratadas de forma rigurosa y en la aplicación de la normativa. Sí, yo una pregunta al respecto. Lo recogía de Castilla, los que somos asiduos a la zona de marcha, entre comillas. Hemos visto varias peleas en los últimos meses, un conflicto en la calle. Hay una escalada de violencia en la ciudad de Segovia. ¿Qué está ocurriendo? Bueno, yo creo que todos somos conscientes de que estas semanas es el inicio del curso. El inicio del curso supone la llegada de muchos estudiantes de procedencias muy distintas, algunos que se encuentran después del periodo vacacional y que es un número mayor que el que normalmente había hasta ahora. Y también que al ser las primeras semanas, no lo estoy disculpando, pero ya saben ustedes que las primeras semanas que se anticipan al curso dan lugar a que se hagan estas fiestas de las que hemos hablado, tanto en pisos como en parajes de la ciudad, para afrontar después el curso, ¿no? Bueno, primero yo espero que esto baje de forma natural, porque creo que es el inicio del curso, pero también que baje de forma forzada por ese control y ese seguimiento riguroso del que les hablaba por parte de Policía Local. ¿Tienen algún tipo de cálculo, estimación del número de propuestas de sanción que al final no se tramitaban en multas por parte de la Policía Local? No. ¿Y era generalizado, era esporádico? Los vecinos decían que era general, pero que las multas luego, por lo general, no se convertían en sanción. No lo sé, sí, yo tengo un poco la información que usted me traslada también, y era el sentimiento general de que con las denuncias y que eso daba cierta impunidad a los que ya habían sido denunciados y nunca les había llegado la denuncia. Nada más. Muchas gracias.
Cámbiate todo. Oye, no encuentro un momento para redactar. Ah, claro, que Yo